La conducta, en primer lugar, debemos de entender que hay dos tipos de conducta en prácticamente todas las especies animales, que es la conducta innata y la conducta adaptativa o la conducta aprendida. La conducta innata es la que por sí solo el animal ya nace con esta conducta. Podemos ver un ejemplo muy claro cuando un animal recién nacido busca la forma de alimentarse, aunque ni siquiera ha abierto los ojos, busca el calor y ubica perfectamente a través de órganos de los sentidos, como a través de terminaciones nerviosas en el tacto, ubica la manera de poder succionar la glándula mamaria de la mamá y poder obtener su leche. Y otras que son, y bueno, ese tipo de conducta ya está establecido genéticamente, ya está desarrollado al paso de la evolución de las diferentes especies, al paso de muchos años, mientras que en el caso de las conductas adquiridas, ¿sí? Pues estas tienen que ver con situaciones bajo las que han pasado las diferentes especies animales o que pasa el animal, por ejemplo, y que aprende de esa situación a tomar ciertas actitudes o conductas o posturas incluso. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, el caso de la reacción de lucha o huida, ¿sí? En algunos casos un animal tomará una decisión de acuerdo a cierto aprendizaje previo que tiene de una situación similar a la que está pasando en ese momento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa parte de la conducta pues es bien importante, de cómo nuestra conducta pues se va modificando de acuerdo a qué, de acuerdo a nuestra memoria, a nuestro aprendizaje y también, hay que decirlo de esa manera, a las situaciones gratificantes o placenteras que vamos teniendo de acuerdo a las situaciones que nos vamos enfrentando. Las diferentes especies animales pueden tener más o menos desarrolladas ciertas áreas del cerebro, ciertas zonas que hacen que tengan conductas totalmente diferentes. Por ejemplo, este es el ejemplo clásico. Animales como los reptiles, que tienen una conducta instintiva meramente, no tienen una conducta tan gregaria o tan social como otras especies animales. ¿Por qué? Porque la parte de su cerebro que está más desarrollada es la parte del cerebro reptiliano, mientras que en otras especies, como ejemplo clásico, los perros, y más los perros de compañía, pues tienen una conducta emocional muy marcada, porque está más desarrollado y está de cierta manera más utilizado lo que es el sistema límbico y la parte que tiene que ver con las emociones y la respuesta o el estímulo o la recompensa que reciben al tener ciertas conductas, por ejemplo. Estas conductas adaptativas, pues en primer lugar, tiene que enfrentarse el individuo a una situación similar para poder desarrollar esta conducta. Por ejemplo, supongamos que un animal encuentra una cerca eléctrica. Entonces debe de enfrentarse y debe de que se acerque y obtenga una descarga eléctrica, ¿sí?, de esa cerca, para no volver a acercarse a ese objeto, ¿sí? De esa manera es como el animal aprende o relaciona cierto objeto con cierta emoción que no es placentera, que no es gratificante, al contrario, que daña su integridad física, y entonces de esa manera se vuelve repulsivo hacia ese objeto, y de esta manera pues su conducta va a ser no acercarse a ese objeto. Un ejemplo totalmente diferente, por ejemplo, las conductas adaptativas, como es el caso de la conducta condicionada, que estudió y describió un fisiólogo ruso llamado Iván Pavlov, en donde relacionaba el sonido, o bueno, con un perro tocaba una campanita, le ofrecía alimento, entonces el animal relacionaba el sonido con el alimento, ¿sí? Entonces de esta manera, después, con el simple hecho de relacionar el sonido, se activaban a nivel del sistema nervioso y a nivel del cerebro de estos animales toda una serie de procesos
pensando que iba a recibir alimento aunque no lo recibiera, y había salivación y había una conducta de querer alimentarse por poder relacionar estas dos situaciones, un sonido con una situación gratificante para todos los animales o placentera, que es el poder ingerir los alimentos. Los objetivos, de acuerdo a las diferentes especies, pues pueden estar dados por muchas situaciones. De hecho, se ha comentado, por ejemplo, la conducta reproductiva, ¿sí? Pues tiene como objetivo la preservación de la especie, pero también esas conductas no son iguales en todas las especies. Hablamos, por ejemplo, de las especies que son reproductoras estacionales, en donde entran en esos periodos o épocas de apareamiento en ciertas etapas o en ciertas estaciones del año, por ejemplo, y eso tiene que ver con una situación evolutiva muy importante que incluso a veces ni nos damos cuenta. Por ejemplo, las especies que son, les llamamos reproductoras de días cortos, que entran en estas etapas de apareamiento cuando hay menor cantidad de horas luz, por eso de días cortos, y es una adaptación para que las crías de estas especies nazcan en periodos del año en donde hay mayor disponibilidad de alimento, y por ejemplo en primavera. Estas conductas reproductivas que poníamos como ejemplo, pues ha sido producto de la evolución del cerebro de los animales y de toda la influencia del medio ambiente sobre estas mismas especies al paso de muchísimos años, ¿no? Entonces podríamos también relacionar en gran medida la conducta de las diferentes especies animales pues con la evolución y de alguna manera con la presión evolutiva que han tenido y que han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, a las nuevas condiciones ambientales en general, y que eso les permite modificar de muchas maneras sus conductas.